Bueno, amigos y amigas, esta mañana está con nosotros el exministro de Salud, de Vivienda, también director de la Caja de Seguro Social, un prominente líder del Partido Revolucionario Democrático, hoy en el poder. Estoy hablando del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, don Guillermo Antonio y compañeros del estudio. Y buen día a todos los oyentes. Gracias, es un honor para nosotros que nos distinga, porque ¿sabe qué? Muchos funcionarios cuando salen del cargo optan por encerrarse en el silencio, lo cual me parece que no tiene sentido porque tiene mucho que aportar. Pero vamos a iniciar. Usted ha sido un crítico constructivo de la manera como se están manejando las cosas dentro del PRD, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa o Asamblea de Diputados. Uno de los problemas es que los partidos liderados por lo que yo denomino destructivos caciques, algunos de ellos que son carentes de vocación democrática, llevan a los partidos a la ruina electoral. Y esto parece estarse dando inmisericordiamente por parte de algunos miembros de la Asamblea que se denominan, que son PRD de tuerca y tornillo, cuando yo debo reconocerle, doctor Sánchez Cárdenas, su trayectoria, como lo hace muchísima gente, y le da la autoridad, usted siendo torrijista, hablar en beneficio de un partido que para no pocos cada día se está desdibujando un poco más y le va a causar problemas muy severos en el futuro a la organización política. Usted dijo, doctor Sánchez Cárdenas, y lo voy a citar, refiriéndose a algunos diputados en cuanto a la reforma del electoral, dice, su actuar, o sea, los diputados, se asemeja a tiempos dictatoriales. Lo que se está dando ahorita es lo que se hacía en la época de Manuel Antonio Noriega en el país. En pocas palabras, hay una semidictadura dentro del PRD con el actuar de los diputados. Doctor Sánchez Cárdenas, amplíenos, por favor, ese concepto que me parece muy interesante. Hola, don Guillermo Antonio. Mira, uno ha vivido por muchos años muchas situaciones. Yo empecé mi vida política por allá por los años de 1980, cuando ingresé en el 79, ingresé en el Partido Revolucionario Democrático, llevado por la forma en que nosotros veíamos, cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, veíamos cómo se había conformado este partido y para qué se había conformado este partido. Yo te quiero advertir que cuando yo era estudiante de medicina en España y se dio el golpe de Estado, yo soy institutor. Nosotros definitivamente para esa época éramos antimilitar totalmente, y estando yo en España junto con el difunto el doctor Alvarado, Titi Alvarado, y la doctora Griselda Ramsey, nosotros vinimos a Panamá a enfrentar, siendo estudiantes de medicina en España, a enfrentar el golpe de Estado. Y estando aquí en Panamá, tratamos hasta de unirnos a las guerrillas en Río Sereno, porque estábamos totalmente en contra de esa acción, no por defender a Nulfar y a su gobierno, sino por el espíritu democrático que, aunque era incipiente en aquellos estados políticos del país, era la democracia, todavía era una democracia, y nosotros intentamos agregarnos a la guerrilla, y si no es por el hermano del difunto Titi Alvarado en Dolega, nosotros nos hubiéramos adentrado en la guerrilla. Eso nos dio oportunidad a nosotros de escuchar planteamientos aquí en Panamá del general Omar Torrijos Herrera, y llegamos a la conclusión de que era una especie de dictadura, entre comillas, totalmente diferente a las que conocíamos nosotros, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista, de Leonidas Trujillo, que eran unas dictaduras latinoamericanas muy sanguinarias. Y nosotros, cuando oímos el tema de la recuperación del canal por parte del general Torrijos, nosotros entendimos que se trataba de otra cosa. Y así nos fuimos adentrando hasta que se conformó el Partido Revolucionario Democrático, y nos metimos al Partido Revolucionario Democrático, que ha sido el único partido al cual yo he pertenecido. Y cuando nosotros vemos lo que está pasando dentro de nuestro partido, que se ha alejado totalmente de aquellos principios que llevaron a la formación de este partido, una vez recuperada la zona del canal y el canal de Panamá,
quedaba la otra parte del planteamiento torrijista, que era de buscar los mayores beneficios para la mayoría del país, y que todas estas cosas se fueron suplantando por aquel espíritu patriótico de hacer patria, de hacer las cosas mejor cada día para el desarrollo del país. Y cuando hablo de desarrollo del país, hablo de desarrollo integral del país. Y que se fue adentrando entonces ya la corrupción que tanto combatió el general Torrijos, se fue adentrando aquel caciquismo electoral dentro del partido, se fue adentrando aquel clientelismo que vivimos nosotros en aquellas épocas de estudiantes, cuando aquí los partidos oligárquicos compraban votos y llevaban gente a votar con cédulas falsas, con todas estas cosas que nosotros conocemos, y cuando vemos que todo eso ha venido tomando cuerpo, y vemos además entonces, perdón, vemos además entonces que aquel esfuerzo por hacer un gobierno donde los tres órganos del Estado estuvieran coordinadamente trabajando en pro del desarrollo del país, y donde la Asamblea pretende entonces ir suplantando ya el carácter democrático del país al tomar una beligerancia como la ha tomado en estos últimos años, que prácticamente el poder no está en San Felipe, el poder está en la Asamblea Legislativa. Y si nosotros vemos las características cívicas, las características de conocimiento, de espíritu patriótico de los diputados actuales, nosotros vemos en un gran peligro para la democracia de nuestro país. Y cuando ya el presidente de la Comisión de Presupuestos reta prácticamente al órgano ejecutivo, tomando una acción, unas acciones verdaderamente que van en contra del poder que debe tener el órgano ejecutivo como órgano representativo del presidencialismo en Panamá, y quiere ser suplantado por un parlamentarismo. Entonces nosotros vemos que hay una grave situación en contra de la democracia, y eso es lo que hemos querido advertir desde nuestro punto de vista. Y yo espero que esto no se tome a mal, sino que lo veamos como una preocupación de un panameño que ha vivido diferentes épocas, la época democrática de aquella oligarquía que vivimos, la época llamada dictadura, y que estamos viviendo esta democracia que se adentró en el país a partir de 1990. Eso es lo que nosotros queremos llamar la atención. Doctor Sánchez Cárdenas, usted lo ha dicho con reiterada lucidez. La advertencia del desgaste que está sufriendo el gobierno nacional, por una parte, el partido PRD, pero sobre todo hay un problema muy serio en cuanto al actuar de algunos diputados. Creo que hay honrosas excepciones, quiero por lo menos yo aclararlo. Sin embargo, es evidente que hay una situación muy delicada, porque el caciquismo, que es letal para cualquier democracia, aparentemente se está imponiendo al punto que han puesto al Ejecutivo en el modelo democrático, que es el que preside el gobierno, no a ponerse de rodillas, pero utilizan un lenguaje algunas veces hasta bélico para efectos de cómo quieren controlar desde el Palacio Justo Arosemena al tema relacionado a responsabilidades del Ejecutivo. ¿De eso está usted hablando, doctor Cárdenas? Correcto, don Guillermo. Esta es una historia que no nace ahora con esta estructura legislativa que tenemos. Este es un tema que ha venido creciendo lentamente, y quizás desde la época del gobierno de doña Mireya, que tuvo un serio enfrentamiento con la Asamblea, pero ahí los diputados se dieron cuenta de que ellos tenían un tipo de poder que, si no es bien manejado, tergiversa la democracia. Recuerda que en aquel entonces hubo diputados de diferentes partidos, incluyendo el nuestro, que tuvieron que hicieron una alianza para poder el pacto. aportar algo de coordinación con el Ejecutivo de aquel entonces. Posteriormente, en el gobierno de Martín, hubo una relación directa que es la que debe existir entre el legislativo y ejecutivo.
Después vino el gobierno de el señor Ricardo Martinelli, donde empezó ese poder que tiene la Asamblea, que es normal que tenga un poder político, pero que no puede estar ni por encima ni por debajo del órgano ejecutivo ni el órgano judicial. Deben ser pares, doctor. Exactamente. Entonces, en este gobierno de Ricardo Martinelli fue donde se dio el trastorno total cuando este señor empezó a comprar diputados, a lo cual nosotros como miembros del Comité Ejecutivo Nacional de aquel entonces enfrentamos fuertemente, más sin embargo, comprar diputados que se cambiaron hacia el cambio democrático de una forma verdaderamente soez. También compró diputados que se quedaron dentro de los diferentes partidos de aquella época y trabajaron por canonjías, trabajaron a favor del gobierno. Esto le fue creando al diputado la sensación de que ellos tienen un poder que, si no es bien manejado, vuelvo a repetir, hace peligrar la democracia. Y ellos hoy día lo que están expresando es que ellos saben y son conscientes de ese poder y lo quieren poner en ejecución, lo quieren poner en práctica, no importa con cuáles circunstancias, cuáles consecuencias se puedan dar. Y han llegado a pensar que así como surgió un diputado, exdiputado como es Nito Cortizo, producto de la Asamblea, ellos ahora están planeando y están elaborando la estrategia de poner el diputado que ellos creen que puede de la Asamblea Nacional pasar al órgano legislativo, cosa que se da en otros países. Eso no es anormal, pero ya cuando esto viene como parte de una estrategia de buscar una preponderancia de la Asamblea, esto es peligroso, esto es muy peligroso y hay que ponerle mucha atención. Don Sánchez Cárdenas, tengo un minuto. ¿Cuál usted cree que podría ser el diputado que están pensando que pueda ser aspirante a la presidencia, en su opinión? En mi opinión, yo creo que está prácticamente ya es público, que es el diputado Cristiano Adame, que es amigo del círculo de Vinicio Robinson más íntimo, y si no es Vinicio Robinson, están pensando quizás en Gerardo Solís, que es producto, llegó a la Contraloría como producto de quien nombra al Contralor, que es la Asamblea Nacional. Entonces ellos tienen diferentes escenarios para llevar a cabo esa estrategia de poner a alguien en la presidencia que sea totalmente afín a ellos y no como resultó Nito Cortizo, que es de la Asamblea, pero que no fue producto de la elaboración estratégica de quienes comandan la Asamblea hoy día. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. El exministro Francisco Sánchez Cárdenas, uno de los más reputados neurólogos que hay en este país, que ha ocupado cargos ministeriales en la Caja de Seguro Social, con una trayectoria dentro del PRD blindada, porque sus acciones hablan por sí solas. Un crítico en positivo del PRD, advirtiendo la forma como poco a poco se ha ido la Asamblea de Diputados tomando el poder, haciendo a un lado el concepto de los pesos y contrapesos. Diga, Camila. Sí, quería hablar justamente un poco sobre el concepto del partido. Ay, bueno, parece que nuestro invitado brevemente perdió la conexión, pero igual puedo ir planteando la idea. Sí, la respuesta, sí, en Panamá definitivamente tenemos muchos partidos, no sé si llamarlos disfuncionales, pero por lo menos tienen grandes vicios que afectan su funcionamiento como partidos y que también muchos de ellos rayan la ilegalidad en términos electorales, en términos de reglas electorales y lo que debe ser. Sin embargo, quería conocer un poco la opinión del doctor Sánchez Cárdenas sobre dos cosas. Uno, sobre los mecanismos que existen o no existen dentro de los partidos de disciplina para con sus miembros y sus funcionarios. Porque muchas personas, la respuesta a los partidos que tenemos han sido que como son malos, que hay que destruirlos o no más partidos, y ahora todo el mundo va a correr por la libre postulación. Sin embargo, lo que una democracia necesita son partidos fuertes, robustos, estructurados, y el problema de los nuestros es que están
están vueltos un desastre. Entonces, o sea, quería conocer un poco, o sea, qué mecanismos. Ya regresó el doctor Sánchez Cárdenas. En resumen, que la respuesta de muchas personas a el desastre de partidos que tenemos en Panamá ha sido de tratar de decir, no necesitamos partidos, elimínenlos. Perdona, Ajá. Camila, no te escuché la primera parte de la intervención. Sí, que la reacción de muchas personas al desastre de partidos políticos que tenemos en Panamá ha sido de que, bueno, elimínenlos, vamos a deshacernos de ellos y vámonos por otras alternativas, en este caso la libre postulación. Pero parte de lo que adolece nuestra democracia es la falta de partidos políticos robustos, disciplinados, Ideológicos, ideológicos, con ideológicos. un norte bien planteado. O sea, lo que necesitamos es partidos más fuertes, más robustos. En ese sentido, ¿qué mecanismos de disciplina tienen los partidos disponibles o no tienen ninguno para con sus miembros? Mira, yo creo, Camila, que uno de las grandes cosas de las cuales adolece el país es de una buena estructura educativa del país. Nosotros no pretendamos tener los mejores partidos, no pretendamos tener las mejores empresas, no pretendamos tener los mejores productos del intelecto humano si nosotros no mejoramos nuestra educación y elevamos el nivel cultural de nuestro país. Esas son cosas que toman generaciones hacerlas. Y yo creo que cuando surgieron los partidos como el PRD, cuando surgió el partido como la democracia cristiana en el país, y algún otro partido, algunas otras ideas para hacer algunos partidos, recuerdo yo el partido de Carlos Iván Zúñiga, Papo. creo que se llamaba el Papo, eran partidos que tenían una estructura ideológica, como dice Guillermo Antonio, y fueron partidos que fueron poco a poco creciendo y fueron tomando posesión dentro de la comunidad nacional. Pero la falta de educación, la falta de capacidad del panameño promedio de entender y de discernir qué es lo mejor para el país y no pensar qué es lo mejor para que es donde se origina el clientelismo. Entonces, cualquier partido que nazca que en estas circunstancias va a sufrir lo que ha sufrido precisamente nuestros partidos en el país, porque no es solamente el PRD, el PRD es una expresión de lo que le ha sucedido a otros partidos, sobre todo después de Ricardo Martinelli. Entonces yo creo que los partidos tenemos que buscar la forma es que aquel centro espiritual, ideológico del partido no se pierda, que es el gran temor que yo tengo de mi partido, el Revolucionario Democrático, que aquellos que todavía quedamos dentro del partido y que sabemos qué es lo que significa ser PRD, que no es lo que estamos viendo actualmente, esa corriente pierda su fuerza y perdamos entonces ya definitivamente el partido como se está perdiendo. Doctor Sánchez Pero Cárdenas, es que al mismo tiempo, pero es que para reiterar un poco, los partidos como están formulados en Panamá son incontrolables porque por sus dimensiones. En Panamá, empezando porque la mitad de la población más de la mitad de la población creo, está inscrita en un partido político. O sea, tener en Panamá un partido de 700,000 personas es ridículo. El PRD tiene más miembros que partidos en Alemania, que el partido de Angela Merkel en Alemania. Y eso, o sea, eso también genera distorsiones porque hay un sistema de incentivos nefastos que no contribuyen en nada a ni al, creo que lo llama usted el centro espiritual, pero porque es imposible, o por lo menos altamente improbable, que esas 700,000 personas estén todas por un mismo plan, o por lo menos o sea, una misma lista de estatutos. Entonces, por eso preguntaba un poco por qué medidas disciplinarias tienen los partidos, porque actualmente se sienten como torbellinos en los que sucede de todo y no necesariamente hay un sentido de orden.
Sí, Y creo que eso afecta a nuestra democracia. exactamente. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo y eso me lo ha enseñado la experiencia. No crea que yo tampoco no caí también en esos errores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando éramos dirigentes del partido que nos llenamos de gran alegría y de gran entusiasmo cuando llegamos a los 300,000 miembros del partido. Pero la experiencia te va dando otro conocimiento. Y los partidos en realidad no son para tener montonera, los partidos son para tener una estructura que esté pensando y elaborando los planes para seguir desarrollando el país. Pero el problema es que por esa cultura política que traemos de las viejas corrientes oligárquicas del país, caímos en el clientelismo. Y para hacer clientelismo necesita tener mucha gente, tener mucha gente, y ese es un concepto totalmente errado. Yo creo que los partidos se hacen fuertes por la capacidad que tienen de desarrollar los conceptos necesarios para que el país se desarrolle de una manera integral, y no se hacen fuertes se hacen más fuertes teniendo una mayor cantidad de adherentes. Yo creo que hay que buscar la forma de que sea el conglomerado nacional, no los inscritos en el partido, el conglomerado nacional es el que le dé apoyo al partido que ellos creen que verdaderamente le puede brindar las soluciones. Y eso Ahora, es un grado superior quizás de política que llegaremos quizás, quién sabe cuándo, pero hacia allá hay que caminar. ahora, doctor, hay un problema. El PRD nació desde el poder. Ese ha sido el principal problema. Yo recuerdo que en una oportunidad, Torrijos tuvo que parar las inscripciones del PRD porque todo Panamá se iba a meter en el PRD. Y recuerdo eso, que se dio la orden de frenar las inscripciones del PRD. Cuando tú naces desde el poder, entonces el partido huele a poder. Y eso ese ha sido el mal del PRD, porque es el único partido que crece en Panamá y que se desarrolla y que muestra músculo y que mucha gente quiere estar porque su papá o porque su abuelo fue fundador del PRD. Entonces, en su fortaleza está la debilidad del PRD, porque es inexplicable el fenómeno del PRD comparando con otros partidos como el Molirena, que era una réplica del Partido Liberal, del Partido Republicano y del tercer Partido Nacionalista. Eso es lo que era el Molirena. Entonces, pero el crecimiento del PRD exponencial que se da todos los días y que hay gente que no se ve en otro partido que no sea el PRD. Y eso también lo tienen que explicar los expertos. Bueno, ya que el doctor Sánchez Cadena nos diga su respuesta por lo que usted está diciendo. Claro. Sí, mira, yo creo Rubén, que tú lo estás diciendo. Al Partido Revolucionario Democrático hoy día ingresa cualquier tipo de persona, pero entre esos hay muchos que quieren ser nombrados, entre esos hay muchos que quieren lograr algún beneficio del PRD cuando esté en gobierno, pero para mi concepto, yo creo que al PRD ingresa una enorme cantidad de gente que, como bien tú lo dices, son productos de familias que vivieron la época del general Torrijos y que vieron cómo el país se desarrolló, que vieron cómo la clase media se desarrolló, que vieron cómo la escolaridad en el país se desarrolló, que vieron cómo la salud en el país mejoró enormemente. Esa gente, esos nietos de esos abuelos, son gente también que ingresan al PRD. No todo el que ingresa al PRD ahora mismo
es que quiere buscar un puesto en el gobierno. No, hay gente que sus abuelos, sus papás le han transmitido qué significó el PRD en el país, cómo logramos nosotros a través del general Torrijos, que fue el creador de nuestro partido, recuperar la zona del canal, recuperar el canal de Panamá, el prestigio internacional que tuvo Panamá en aquella época. Todas esas cosas han creado una sensación dentro de la población panameña de que algo bueno tenía el PRD, y por eso mucha gente ingresa al partido, y el PRD seguirá creciendo. Y yo creo que lo que no se ha entendido es que el instrumento PRD no es un instrumento, y es la tergiversación que existe, no es un instrumento para hacerse rico, no es un instrumento para tener enormes, múltiples recursos materiales que expresan una ambición de los individuos. Yo creo que eso todavía existe, y por eso el PRD crece y seguirá creciendo, pero va a llegar un momento en que ya, y creo que ese momento está acercándose, que ya la gente con lo que está viendo va a decir, hombre, ya esto se perdió, esto mejor es buscar otros lares. Y por eso es que tú vas a estar viendo cómo el movimiento de independientes va creciendo. Y por eso que tú vas viendo, por ejemplo, hoy en los diarios se dice que el 65% de las personas que están apoyando a los independientes son gente inscrita en el partido. Vamos a ese tema, doctor. Doctor, vamos a entrar en ese tema. Me gusta mucho que usted lo haya abordado, porque creo que es innegable que algo está ocurriendo en las entrañas de la política panameña. Pero ¿sabe qué? Hay un problema también, doctor Sánchez Cárdenas, que actualmente en el PRD y en otros partidos se ve desde el punto de vista cuantitativo y no la parte del aspecto cualitativo. Estoy hablando de la calidad más que la calidad. Viene más y hablaremos de ese fenómeno que está ocurriendo con los aspirantes en la formación de la figura de los independientes o de la libre postulación, que están muchos miembros de los partidos políticos migrando hacia allá. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. El doctor Francisco Sánchez Cárdenas está esta mañana aquí en InfoAnálisis. Estamos analizando el momento de lo que es la partidocracia, cómo se está manejando actualmente los partidos, particularmente lo que está sucediendo dentro del PRD. Y la pregunta es que esto hay que verlo de forma muy objetiva, como lo estamos en efecto analizando, porque es una perversión política que el Ejecutivo controle y domine el Legislativo y el Judicial, pero una doble perversión el hecho de que que el Legislativo esté controlando de una forma desmedida al Ejecutivo, lo haya puesto en una situación precaria. Doctor Sánchez Cárdenas, usted hablaba de la migración, le llamo yo, de muchísimas personas que están firmando por la precandidatura, por la libre postulación en este país. Entonces, esto, ¿a qué lo atribuye usted, doctor Sánchez Cárdenas? ¿Esta es una corriente, una ola, o estamos frente a un cambio de mentalidad de la gente? Porque son el 65% aproximadamente de los firmantes vienen de partidos políticos organizados. Mira, primero que nada, la historia latinoamericana, ha habido muchos intentos de eliminar los partidos políticos. Eso lo hemos visto, más aquí en Panamá lo vivimos. Durante la época del general Torrijos se suspendieron los partidos políticos, y al final tuvimos que, como muchos otros países en el mundo y en Latinoamérica, reconocer que los partidos políticos son necesarios para el buen desarrollo de la democracia, y los partidos políticos siempre van a existir. El fenómeno que estamos viendo, tú recuerdas una palabra que se puso muy de moda hace 2 meses, cuando el pueblo salió a la calle a protestar por el alto costo de la vida, los medicamentos, etcétera, etcétera. Combustible. Y que se dijo, bueno, que el pueblo había llegado a un hartazgo. Esa palabra. Hartazgo social se llama. Fue una protesta que fue genuina, fue una protesta genuina que no tenía ningún tipo de connotación política. Fue hasta aquí, dijo el pueblo en esos 2 meses anteriores. Yo creo que con esto de los partidos políticos en el estado en que se encuentran, están llevando a la población también a un hartazgo
con respecto a los partidos políticos. Y si los partidos políticos, incluyendo el mío, el Revolucionario Democrático, no entienden que ha llegado el momento de hacer los cambios necesarios para que los partidos se adapten al querer y a la forma de pensar de la población panameña, van a desaparecer muchos partidos, van a desaparecer. Y yo creo que, como lo dije anteriormente, ese momento está llegando y todavía dentro de nuestro partido y algunos otros partidos tenemos la oportunidad de sintonizar con la población y adaptarnos a qué es lo que quiere el pueblo panameño. Los partidos no deben de pensar que se tiene que hacer lo que el partido quiere. El partido debe pensar, el pueblo panameño quiere llegar a cierto objetivo, vamos dentro de nuestros planteamientos ideológicos, vamos a moldarnos a esa forma de pensar del pueblo para conseguir ese objetivo que quiere el pueblo panameño, pero no a espaldas de las grandes mayorías. Y eso no sé, muchos políticos interpretan eso como que la gente quiere cogobernar. Pero si el gobierno tiene que cogobernar con el país, con la mayoría. ¿Por qué tú crees que Omar Torrijos cogía un helicóptero y se iba a un pueblecito por allá por el interior y bajaba en otro pueblecito y hablaba con los sindicatos y hablaba con los empresarios, buscando la forma de cogobernar con la comunidad, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos que no entiendan eso, que no entiendan que se trata de sintonizar con lo que quiere la mayoría, van a desaparecer. Y eso se está expresando en lo que se está viendo en el crecimiento paulatino, progresivo que viene teniendo la idea de la participación de independientes en la política. Doctor Sánchez Cárdenas, pero hay una realidad inobjetable. Usted hablaba del hartazgo social. Felizmente aquí no hubo consecuencias en cuanto a pérdida de vida, porque un estallido social puede hacer ingobernable a cualquier gobierno, y es un hecho conocido. Va a tener que sofocarlo a sangre y fuego. La pregunta que yo me hago, doctor Sánchez Cárdenas, si esa experiencia recientemente vivida ha sido juiciosamente y desapasionadamente interpretada de manera correcta, no únicamente por quienes nos gobiernan, sino por quienes están ahora mismo siendo parte de lo que es la política nacional, doctor Sánchez Cárdenas. Sí, mira, yo creo que sinceramente la actitud que tomó el gobierno llevó a mejor puerto la situación crítica que tuvimos, porque fue una situación muy crítica que aquí se pudo desarrollar una crisis social, una explosión social con una gran cantidad de muertos y con peores consecuencias económicas que la que tuvimos. Yo creo que se logró sintonizar la palabra, sintonizar con lo que estaba pidiendo el pueblo panameño en esos momentos y se logró bajar la temperatura. Pero esa es como haberle bajado la llama a una estufa ante una olla que está hirviendo. Pero la olla todavía tiene sus burbujas de que todavía la situación está caliente. Y este es el momento, no es el momento de hacer lo que estamos viendo. Por ejemplo, este no es el momento ante esa situación de ebullición que existe en la sociedad de meter un ingrediente de separación y de buscar la preponderancia de un órgano del Estado sobre los otros órganos del Estado, porque eso va a contribuir a que la temperatura de esa estufa vuelva a subir y vuelva a haber un estallido que no sé si lo podremos controlar como sociedad si vuelva a darse. Y yo creo que Sánchez, eso es lo que no han entendido, por ejemplo, los diputados, ¿no? Los diputados, ellos tienen que entender que ellos están en el centro del descontento nacional. Hay descontento con muchos sectores del gobierno y muchos sectores de la sociedad, pero el centro del descontento de la sociedad panameña es la Asamblea Nacional y el comportamiento de los diputados. Doctor Sánchez Cárdenas, hay una situación muy delicada y es que aparentemente más que todos los diputados y también el Ejecutivo no han entendido que se requiere en el país un plan de austeridad casi franciscana por la situación económica post-pandemia. No se ha entendido aparentemente eso, porque sigue esa práctica abominable de seguir nombrando gente para propósitos y fines políticos. Eso por una parte. Por la otra, hay una serie de fortunas que no son congruentes con los ingresos que se reciben como diputados, como ministros o como presidentes. ¿Usted qué opina de eso, doctor Sánchez Cárdenas?
Mira, Nito, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo en el panorama nacional, con esto de la audiencia que se está llevando a cabo y con los cambios que ha habido dentro del órgano judicial panameño, que comparativamente con lo que teníamos hace 5 o 6 años es totalmente diferente. Yo creo que nosotros ahí vemos un hálito de esperanza de que esto puede cambiar, que esto debe cambiar. Yo creo que la importancia de este juicio que se está llevando, esta audiencia que se están llevando a cabo, es que le está expresando a la sociedad panameña que el camino de la justicia, que es necesario para mantener las temperaturas sociales en un nivel de mejor control, el camino de la justicia que estemos tomando le va a brindar otro aire a la sociedad panameña y si seguimos por allí, por ejemplo, con todos esos actos de corrupción que se han venido dando en el país desde hace mucho tiempo y los que vendrán en el futuro, porque la corrupción no se va a eliminar nunca del todo. Siempre va a haber corrupción, pero lo que no puede haber siempre es impunidad. Y si seguimos por ese camino de combatir la impunidad haciendo justicia, nosotros podemos tener un país que va a ir desarrollándose dentro de parámetros democráticos de una manera mucho más integral. Sí, yo estoy de acuerdo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. ¿Sabe por qué? Porque dice Maquiavelo, en El Príncipe, dice que los hombres frente al poder han sido algunas veces ambiciosos, sin escrúpulos y mentirosos. Y hemos visto mucho de esa ralea en la clase política, gente que promete cosas que saben que no van a poder cumplir, pero van adelante con ese tipo de actividad de mentirle a la gente. Doctor Sánchez Cárdenas, una reflexión acerca de la situación de la Caja de Seguro Social que nos inquieta a todos lo que está ocurriendo. Es una situación muy crítica que tiene que solucionarse. Yo creo que no caben ya ningún tipo de retardar las soluciones que se tienen que dar en la Caja del Seguro Social, que para mi concepto son dos. Yo creo que la Caja del Seguro Social financieramente va a requerir de aportes estatales de recursos para poder mantener el sistema de pensiones vigente y que no ocurra el desastre que ha ocurrido en otros países suramericanos, que de repente han quitado las pensiones o han disminuido al 50%, al 30% del valor de las pensiones. Yo creo que eso no podemos permitirlo en el país. El país tiene la suficiente cantidad de recursos para fortalecer la Caja del Seguro Social. El problema, doctor, el problema es que, y estoy de acuerdo con usted, pero el problema es que se dilapida mucho dinero en cosas poco importantes. Ese es parte del problema, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando yo te digo que existe la riqueza necesaria para que la Caja del Seguro Social sea fuerte, me estoy refiriendo precisamente a eso, que hay que redirigir el gasto hacia cosas verdaderamente productivas para el país y no hacia cosas que no tienen nada que ver con la integridad y el desarrollo del país. Yo creo que el otro factor importante que tiene que entender la ciudadanía es que va a haber que tomar medidas que van a ser no de lo más agradable para la sociedad, que son las medidas paramétricas, pero estas se pueden ir alargando en el tiempo, porque el problema de la Caja del Seguro Social no es un problema que va a estallar, financieramente va a estallar en el 24, por eso es que hay que meterle recursos a la Caja del Seguro Social. Pero el tema cuando nos hablan de que hay déficit hasta de 11.000 millones de balboas, eso es a largo plazo. Y hay suficiente tiempo para ir tomando las medidas necesarias para que esas cosas en el futuro, lejano, mediano y lejano, no sucedan. El problema es que cuando se habló aquí en este gobierno del costo político que iban a pagar, eso ha traído como consecuencia que aparentemente van a dejarle todo el problema al próximo gobierno. Doctor Sánchez Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, sus aportes son valiosos y muy serios, muy responsables. Gracias, Anito. Gracias, Rubén. Gracias, Camila.